Hola, bienvenidos a la segunda parte de Neuroconciencia del Éxito. Hoy hablaremos de el mundo cuántico, un mundo absolutamente fascinante y mágico. Cuando Albert Einstein nos trajo su famosa fórmula EmC², aprendimos que todo, absolutamente todo, es energía. Toda la materia está compuesta de energía. Son estas partículas subatómicas vibrando a una velocidad extremadamente alta. EmC². Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Quiere decir que tú y yo y absolutamente todo lo que vemos es simplemente energía que está vibrando en una frecuencia muy, muy alta. Y la física cuántica es la parte de la física que trata de entender qué hay detrás de toda esta información, detrás de toda esta energía, por qué se comporta de una manera tan extraña. Y cuando digo que se comporta de una manera muy extraña, todo esto es como resultado de un famoso experimento que se llama el experimento de la doble ranura, en el cual se aprendió que las partículas estas subatómicas responden a una información que el observador, que tú y yo les estamos enviando, que es exactamente lo que hablamos en el anterior video sobre el cerebro, que en nuestra sinapsis está enviando información, impulsos eléctricos, y que estas partículas subatómicas están recibiendo y las están convirtiendo en lo que tú y yo entendemos como realidad. Antes de continuar y para que me comprendas mejor, quiero que veas este video, este pequeño clip que he extraído de Dr. Quantum. Aquí te pongo el link por si quieres verlo más veces porque es realmente fascinante. Lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? Eso espero. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias.
Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Fascinante la información, ¿verdad? Lo que nos está diciendo Dr. Quantum ahí es que cuando observamos se materializa de la manera que nosotros estamos esperando que sea. Y cuando no observamos es simplemente una frecuencia esperando recibir la información de qué quieres que sea. Estas partículas están diciendo, ¿qué soy? Dime, dame la información. Y están recibiendo esta información en la sinapsis neuronal tuya. ¿Ves cómo se van uniendo las partes? El mundo de afuera está esperando la información tuya para manifestar la realidad que se está creando aquí adentro. Una segunda parte de la física que agrupa todo esto es la famosa teoría de las cuerdas, también conocida como la teoría del todo y también conocida como la teoría M, así como mi nombre, Mark. Ojalá hubiera sido por mí, pero no es. Y lo que dice esta teoría de las cuerdas es que en su forma más básica estas partículas subatómicas son simplemente frecuencias vibrando, altamente magnéticas, y todo el universo, todo el éter, todo lo que conocemos está lleno de esta información. Recuerda que dije altamente magnéticas, atraen todo lo que vibra en una frecuencia igual o similar. El viejo dicho, estás en la misma frecuencia mía, ahora toma mucha más relevancia. Y si alguno de ustedes ha leído la ley de la atracción, esta es la explicación científica de por qué atraes lo que estás pensando. Estas ultra pequeñas partículas de información, todo lo que están haciendo es
recibiendo información tuya, vibrando en esa frecuencia y atrayendo lo que se parece, lo que vibra en la misma frecuencia. Y estos componentes básicos de la materia, estas cuerdas que están vibrando, es información para todo lo que existe en el universo. Me refiero, el Sol tiene esas cuerdas. Tú, yo, nuestro carro, nuestro perro, el mundo vegetal, el aire, todo tiene este tipo de frecuencia. Es solamente frecuencias que están armando. Y por eso se está hablando de un mundo holográfico. Nuestro cerebro no ha sido diseñado para captar toda esta gama de frecuencias. Desde ya lo único que captamos en cuestión de colores, sonidos y frecuencias de luz es una mínima parte del infinito de frecuencias que existen. Entonces, haciendo un resumen, Albert Einstein nos dice que toda la materia es energía. De ahí viene el experimento de la doble ranura, que nos dice que esta energía está recibiendo información de su entorno y materializándose de la manera que el entorno le dice que debe ser. Y entra esta de las cuerdas que dice que todas estas partículas subatómicas están vibrando en una frecuencia y están materializando toda la información de acuerdo a esta frecuencia. Y que si cambias la frecuencia, cambia la realidad allá afuera. Y no hablo de que va a cambiar las paredes, van a cambiar tu casa. No, tú vas a empezar a vibrar en otra frecuencia y va a empezar a traer todo lo que vibre en la misma frecuencia que tú estás dando. Y el universo tuyo, tu realidad va a empezar a cambiar, literalmente a transformarse ante tus ojos, pero tenemos que estar muy conscientes de lo que pasa. Por eso el curso de 21 días conscientes, porque durante los 21 días te voy a mantener consciente todos los días de lo que está pasando para que tú empieces a desarrollar neuronas de conciencia que son las que te van a permitir ver cómo se empieza a transformar, cómo empiezas a ver algo aquí en tu cabeza primero, cómo lo empiezas a pensar, diseñar, y cuando le das el enfoque correcto, empiezas a percibir cómo todo empieza a cambiar, cómo tus circunstancias empiezan a cambiar. No quiere decir que la pared vaya a cambiar, no tenemos no tenemos ese poder, estamos muy lejos todavía de eso, pero sí las circunstancias. Bien, ahora, ¿qué significa toda esta información? Y vamos a hacer un pequeño resumen. En tu cerebro, en tu sinapsis neuronal, estás transmitiendo información a las partículas subatómicas, las cuales están, sin juzgarte, simplemente materializando y atrayendo a toda la frecuencia que se parece o que coincide con lo que tú estás transmitiendo. En cuanto puedas cambiar la frecuencia, variarla mínimamente, pues va a empezar a traer todas esas otras frecuencias que coinciden con la que tú estás emitiendo. Y en estos días que vamos a estar juntos, o de eso es que se trata, de darte las pautas para que cambies mínimamente la frecuencia en un principio y que empieces a ser consciente de cómo se transforma la realidad ante tus ojos. Como he dicho antes, no esperes que cambie el color de tus paredes, pero sí cómo empieza todo a pasar tal cual tú quieres que empiece a pasar. Una de las características que tenemos que entender del mundo cuántico, y esto es fundamental que lo entiendas, es que el mundo cuántico se habla solamente de probabilidades, no se habla de certeza.
Cuando estas partículas subatómicas son ondas o son partículas, son simplemente cálculos matemáticos. ¿Cuál es la posibilidad de que se convierta en uno u otro? Esta incertidumbre fue lo que volvió a Einstein, lo que lo traumó. Con esa incertidumbre él no pudo ya, él no creía que Dios jugaba a los dados, así textualmente lo decía, Dios no juega a los dados. Él pensaba que todo era definido y no es así. Gracias a Dios que no es así, porque quiere decir que podemos cambiar y podemos expresar desde mañana mismo que se empiece a materializar una nueva realidad. Y cuando te decía de que es fundamental que entiendas que estamos hablando de probabilidades, cuando tú te enfoques en algo, cuando sigamos los ejercicios que vamos a hacer más adelante, lo único que estás haciendo es incrementar las probabilidades de que esas partículas se manifiesten de la manera que tú estás deseando. Y menos mal que son probabilidades. Cuando tú las ves como estas cuerdas que están vibrando, no puedes tener absoluto y total control de cómo exactamente van a vibrar. Tú le das la emoción y le das la instrucción, pero todo lo demás del universo que se va a empezar a acoplar a estas frecuencias es lo que hace que tu día a día vaya a ser maravilloso. Tú quieres llegar a un edificio y encontrar parqueo sin ningún problema. Eso se va a dar todos los días, todo el tiempo, cuando lo aprendas a hacer. Y tú todo lo que te tienes que enfocar es encontrar tu parqueo. No quién va a estar saliendo, porque ahí es donde entra en la frecuencia. Va a coincidir con alguien que se tiene que ir en ese momento y se va a ir y te van a dejar el espacio. Y eso es una mínima situación de muchísimas que vamos a aprender cómo hacerlo. Por eso te dije que es mágico lo de la física cuántica. Bien, ahora ya hemos visto que en la sinapsis neuronal de nuestros cerebros está produciéndose información que está recibiendo el mundo cuántico, estas partículas subatómicas, y expresando una realidad. ¿Qué une estas dos ciencias, diríamos? El cerebro y física cuántica. Y lo más, donde todo empieza a tomar forma es en el área de la conciencia. Gracias a este experimento de la doble ranura, nos hemos dado cuenta que la conciencia tiene que ser estudiada bajo nuevos paradigmas. Tenemos que tener un nuevo entendimiento de la conciencia. Y tenemos que estar dispuestos a olvidarnos lo que creíamos que era y empezar a aceptar la idea de que absolutamente todos los átomos, todas las partículas subatómicas, no importa de qué, tienen un nivel de información. Llámalo conciencia, llámalo información, pero tiene un nivel de información. Lo que nos hace particularmente especiales es que al habernos dado cuenta, al tener este cerebro que nos ha permitido darnos cuenta de todo esto que está pasando, también nos permite autoobservarnos qué estamos transmitiendo. Y ahí entra el área de la conciencia, que es de lo que estaremos hablando en el siguiente video. Te prometo que sigue siendo fascinante hasta el final.